Ok, vamos a empezar entonces. Quiero darles las buenas tardes y agradecerles la participación en esta nueva conversatorio que tendremos hoy sobre esta interesante temática que hemos desarrollado en este ciclo, que es cómo afrontar el cambio climático y lo que es producción ovina en tiempos de sequía. Les quiero comentar que la idea es que vamos a hacer una presentación y les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados. Yo les he hecho entrar a la sala con los micrófonos apagados y que solamente los enciendan en el momento en que ya vayamos a hacer las preguntas en el conversatorio. Se los agradezco. Por ahí se escucha un micrófono encendido que voy a agradecerles que lo apaguen. De acuerdo. Se la graba, de acuerdo, ¿eh? Hay un micrófono encendido, no sabemos de quién es. Leopoldo. Parece vainilla. Ok, bien. Quiero saludarles a nombre de la Universidad Santo Tomás y el Centro de Innovación y Desarrollo de Ovinos para el Secano, Ovisnova. Mi nombre es Marcela Gómez Ceruti, soy la directora de este centro y les quiero presentar, para darnos la bienvenida, a nuestro decano, el doctor Jorge Crossley, quien es el decano de nuestra Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, para que se dirija a nosotros. Jorge. Ok, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y felicitar a Marcela por esta actividad que me parece bastante importante y trascendente. El Centro Ovisnova para la facultad es un centro tremendamente importante. Puedo equivocarme los años, pero el Centro Ovisnova partió aproximadamente 6 años atrás, fue iniciativa inicialmente por Michel Leporati, pero rápidamente se integró Marcela, colaboró también en su debido momento uno de los expositores, que es Alberto Cepeda, y yo estuve involucrado también en esta génesis. Estos centros de investigación aplicada, que partieron hace 6 o 7 años en la universidad, fue una puesta en marcha de la importancia que le damos a la investigación, pero con énfasis también a resolver situaciones específicas y de contingencia, o no de contingencia, digamos, de situaciones particulares en determinadas regiones. Y por ello Ovisnova se creó básicamente en el área y funciona en el área más bien de la sexta y séptima región. Yo solamente mencionar un par de palabras respecto al tema, y quiero decir que primero que todo que es indudable que existe una tremenda preocupación mundial por el calentamiento sostenido de la Tierra, con consecuencias que son desastrosas. Ello se culpa por efecto invernadero de ciertos gases que tienen propiedades tanto de absorber como irradiar radiaciones infrarrojas de efectos calóricos. Ahí en un dato que busqué, por ahí encontré que supuestamente si no existiera esta masa de aire que cubre toda la Tierra, que son los gases invernadero y otros, la temperatura de la Tierra, de la corteza, sería menos 18 grados. Hoy día la temperatura de la Tierra es 15 grados, lo cual es muy rico, muy agradable, pero evidentemente los extremos que se vaya a la Tierra a aumentar su temperatura, a disminuir, trae consecuencias indudables sobre todo lo que ocurre en su interior. Y estos gases invernaderos, los típicos que se mencionan, son básicamente el vapor de agua, metano y CO2, producidos por diversas fuentes. Evidentemente, una de ellas es el famoso uso de combustibles fósiles, y también se menciona las actividades agrícolas. Y por ahí encontré un dato que según la FAO, la producción de estos gases de efecto invernadero, un 25% es responsabilidad de la agricultura. Y cuando se habla de la agricultura, se hace mención a que la principal causante de los gases invernaderos
tienen que ver básicamente con ganado, específicamente con rumiantes. Ahora, si bien es cierto, tiene ello un efecto, podría mirarse como un efecto negativo, sin embargo, prescindir de herbívoros sería terrible para incluso la cadena alimenticia del hombre. O sea, es evidentemente que los herbívoros tienen la propiedad de poder metabolizar la celulosa y que eso finalmente se transforme en nutrientes de importancia para el hombre. Como dato curioso, un estudiante tiempo atrás, muy preocupado por el tema y muy interiorizado de lo que ocurría, me señaló en términos medio humorísticos, dijo: nos tomamos su leche, referido a las vacas, nos tomamos su leche, nos alimentamos de su carne, fabricamos zapatos con su cuero, y más encima ahora los culpamos del calentamiento global. ¿No es como mucho? Yo también creo que es como mucho, ¿cierto? Pero bueno, el tema es un tema interesante e importante y que debe ser abordado por especialistas que den un enfoque científico para ver cuál es la magnitud y qué importancia tiene este tema. Y evidentemente que creo que yo no voy a entrar en detalle de todo el currículum que tiene el expositor, el doctor Alberto Niño Cepeda, solamente mencionar que tiene varias experiencias y ha tenido un contacto muy directo con nosotros, y para mí es un honor y es un orgullo tenerlo como parte del profesor permanente, como académico permanente de esta universidad. De manera que es todo lo que yo quería mencionar, y vuelvo a reiterar los agradecimientos de esta invitación a Marcela. Creo que estos conversatorios han sido tremendamente muy bien recibidos por toda la comunidad científica y estudiantil también, y también obviamente felicitar al expositor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco tu presentación y bueno, y ahora quiero presentar a nuestro invitado, el doctor Alberto Niño de Cepeda Domínguez, quien es de profesión médico veterinario y además es Master of Science en Medio Ambiente y Biología Aplicada de la Universidad Católica de Lovaina. Básicamente, su experiencia profesional, él es profesor hoy de la Universidad Santo Tomás, en la sede de Viña del Mar, consultor de la empresa Ceres BCA, y Alberto ha trabajado en el Servicio Exterior de Chile como agregado agrícola ante la Comisión de la Unión Europea y México. En el ámbito de innovación tecnológica ha sido jefe de los programas de calidad agroalimentaria y ganadería de Fundación Chile, gerente de desarrollo de la Fundación Mondión, ha hecho diversas consultorías en organismos internacionales, entre los que se destaca IICA y la FAO, y también ha participado y participa actualmente en actividades docentes y profesionales en varias universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Viña del Mar. Realiza diversas asesorías a organismos públicos chilenos, como el Servicio Agrícola y Ganadero y la Subsecretaría de Agricultura, y tiene múltiples publicaciones en los ámbitos económico y tecnológico del sector agropecuario. La verdad es que yo, que conozco a Alberto hace mucho tiempo y que tiene una gran experiencia en trabajo con rumiantes, con una especialidad fuerte en carne, la verdad me pareció muy interesante cuando discutimos la posibilidad de que él hiciera esta charla hoy, esta conversación de este tema, que como bien mencionaba Jorge, es un tema en el cual, digamos, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y nuestro deber como profesionales es informar adecuadamente, y para los alumnos que hay hoy presentes también que ellos puedan conocer la información desde los especialistas, de modo que también ellos puedan poder informar a su vez como futuros profesionales. Entonces dejo con ustedes a Alberto, quien va a hacer su presentación, luego de lo cual procederemos a hacer las preguntas que también me las pueden hacer en el chat. Ok, muchas gracias Jorge por las palabras. Por dos cosas agradecer. Una, la introducción temática, creo que me da pie como para hacer la reflexión, y dos, por las palabras
hacia mi persona. Agradecer a Marcela, agradecer a Obinnova la posibilidad de hacer esta charla. En general, yo llegué hace ya más de un año desde México. Cuesta volver a este mundo, es decir, cuesta reintegrarse al mundo académico. Por lo tanto, estas charlas y esta posibilidad me es muy grata volver a juntarme con la gente del sector, de alguna manera. Así que, en ese sentido, agradezco mucho la invitación. Voy a compartir la presentación. Espero hacer una presentación de alrededor media hora, 40 minutos, depende cuán rápido pase las transparencias. Y simplemente para decirles que es un... ¿Ven la pantalla, no? ¿Se ve la pantalla? Sí, correcto, se ve. Ok, y simplemente para decirle que de qué más o menos se trata esta exposición. No pretendo hacer una exposición con demasiados datos científicos porque es un tema complejo en el ámbito de lo científico. Simplemente quiero compartir con ustedes lo que es mi reflexión. Yo vengo hace un tiempo leyendo sobre este tema y un poco porque cuando parte este tema, ya por ahí por los años, no sé, 2006, por ahí parte el tema, era como muy golpeante para los veterinarios en ese momento. Esta cosa que las vacas eran culpables del cambio climático en el mundo, era una cosa que primero cuestionaba profundamente a aquellos que nos dedicábamos a la producción y cuestionaba todo. Es decir, incluso más, yo me acuerdo haber discutido en ese momento con Rodrigo Prado, y en alguna instancia Rodrigo yo le decía, pero ¿cómo? Mira las vacas en una pradera verde, y tú dices que estas vacas son culpables del cambio climático, y Rodrigo me decía, mira, estas son más culpables que las de la pradera, son más culpables que las del feedlot. Y yo decía, pero esto no puede ser, algo juega mal. Y a partir de ese momento, como que dije, esto es un tema que hay que seguirlo, y eso, y lo he seguido hasta el día de hoy, y mi presentación va a ir un poco en esa línea, es mostrarle lo que ha sido sucintamente, no les voy a contar años de reflexión, sucintamente lo que ha sido esta reflexión. ¿Ah? Y creo que Marcela decía algo muy importante, decía, mira, aquí hay una gran desinformación respecto al tema, o exceso de información. El día del tema de la globalización nos hace que cualquier barbaridad dicha en el mundo, la compramos fácilmente, y nos llega a todos nosotros. Así que espero que aclarar algunas cosas. No soy neutro en el tema, no pretendo ser neutral, porque vengo desde el sector, pero sí pretendo ser objetivo. Entonces, me gustaría como centrarme en la objetividad de los datos más que en una posición, porque respecto a este tema, y respecto en general a la carne, por ejemplo, la carne bovina, hay mucha discusión, ya sea por el tema de la salud, por el tema del medio ambiente, y todo eso junto ha hecho una bomba, de alguna manera, que me parece que es necesario, por lo menos desde la academia, desde el profesionalismo, tener una visión objetiva. Vamos. A mí me gustaría partir con esto, con una encuesta. Yo no veo parte de mi presentación, tengo que correr y la encuesta dice, ¿usted cree que las vacas son un factor importante del cambio climático? Y la respuesta es sí o no. Yo les pido a todos que respondan a través del chat esta encuesta. La analizaremos al final de la presentación. No tiene gracia responderla al final de mi presentación. La idea es que respondan ahora para saber cómo partimos, cuál es la línea base respecto a la creencia que se tiene respecto al tema. Entonces, si puede cada uno simplemente no se va a evaluar, no se va a evaluar, así que pueden contestar libremente, simplemente para después que veáis a Marcela cuántos sí y cuántos no existían. Bien. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Esto lo tomé
porque esta es una noticia que me llegó al correo hace una hora. Es decir, esto es súper actual. Esta es una empresa que manda noticias, McKinsey y compañía, una empresa que se dedica al mundo económico, del asesoramiento empresarial, ¿no es cierto? Que es una noticia reciente, es decir, como les digo, me llegó el mail hace no más de una hora. Y empiezan a cuestionarse el post-pandemia, qué va a venir después. Y me pareció interesante y me pareció importante la reflexión que están haciendo. Entonces, y en el artículo señalan, dice, los programas dirigidos a bajar las emisiones de carbono podrían marcar el conocimiento de una próxima normalidad más sostenible para el medio ambiente. Es decir, a raíz de esta pandemia, cuando tengamos que recuperarnos, lo que están diciendo en este artículo es que se va a pensar mucho en el medio ambiente. Todos van a pensar en el medio ambiente. Y por lo tanto, va a haber una tendencia en términos de asignación de recursos, en términos de todo, en relación al tema ambiental. Y por lo tanto, si uno piensa que la opinión en general es que nuestras vaquitas o nuestros rumiantes le hacen pésimo al medio ambiente, lo más probable es que no caigan entre la prioridad de la nueva normalidad. Y podemos tener, de alguna manera, problemas sectoriales relativamente importantes si no hacemos algo o si no miramos la cosa. Entonces me parecía muy relevante, me parecía muy, muy actual. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este tema que vamos a hablar hoy día está puesto en la mesa en el post-normalidad, post-pandemia. Y empecemos. Lo primero que voy a ver son algunos conceptos básicos, para que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas, para que todos opinemos, es decir, tengamos los antecedentes. Si hay alguien especialista, probablemente podrá argumentar o podrá dar más datos, pero hay datos que creo que son importantes de señalar como conceptos. Lo primero es que el cambio climático no es algo nuevo, ¿no es cierto? La Tierra en general ha vivido cambios climáticos permanentemente a lo largo de la historia. A lo largo de la historia terrestre. Aquí tiene un gráfico de hace, qué sé yo, 15.000 años antes de Cristo. Y ustedes ven, no me pregunten cómo llegan a estos gráficos, pero han llegado los científicos, y ustedes ven la variabilidad de la curva, ¿no es cierto? Y en el último tiempo sigue habiendo variabilidad de la curva. Por lo tanto, hemos tenido grandes cambios climáticos. ¿Ya? Están las glaciaciones, la era del hielo. Mira, la era del hielo está recién aquí, digamos, es cuando se enfrió la Tierra, etc. Si uno se acerca a una visión más cercana en el tiempo, los últimos, qué sé yo, aquí aparecen los últimos, no sé, pues 600 años, también siguen observándose cambios climáticos importantes. La Tierra va cambiando de clima, se va ajustando, pero la Tierra de alguna manera es un organismo vivo, que se equilibra, ¿no es cierto?, en esta trayectoria. ¿Por qué aparece hoy día y por qué le importa el tema? Por el último gráfico, este gráfico celeste, perdón. Hice algo en el mouse, ahí. Por el gráfico, perdón. Lo tengo en silencio, pero suena en el computador, disculpen. La pantalla. Tengo un minuto porque se me fue mi pantalla. Ahí estamos. Entonces, en los últimos años, lo que hemos visto es que viene creciendo la temperatura de la Tierra en los últimos años de forma bastante exponencial. Diría yo, casi tan exponencial como están creciendo los nuevos casos del coronavirus en Chile, digamos. No deja de ser preocupante. Por eso que el tema está muy en boga hoy día, por el tema de esta cosa reciente del cambio climático. Este cambio climático nos toca conocer a todos. ¿Qué es el cambio climático? No, ¿qué es el efecto invernadero? Es un concepto relativamente simple. La radiación que entra a la Tierra es mayor que la radiación que sale de la Tierra en condiciones normales, ¿no es cierto? Y eso hace que se produzca
un aumento de la temperatura, un invernadero, y este invernadero es fundamental. Este efecto invernadero normal es fundamental porque es este efecto invernadero, es esta temperatura la que permite la vida en la Tierra, si no, ninguno de nosotros existiríamos, ¿no es cierto? Solamente porque existe un efecto invernadero provocado por la atmósfera y por los gases que están en la atmósfera, ¿no es cierto?, es que existe la vida en la Tierra. Es decir, esto, primera declaración, el efecto invernadero no es una cosa nueva, y el efecto invernadero es necesario, es una condición necesaria para la vida. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Que la concentración de esos gases de efecto invernadero está aumentando en la atmósfera. Se ha visto que aumenta, y por lo tanto se está quedando más radiación al interior de este invernadero. Se nos está calentando el invernadero. ¿Por qué? Porque de alguna manera la transparencia de nuestra atmósfera empieza a tener problemas, y eso quiere decir que se está yendo se está saliendo de la atmósfera menos radiación de la que normalmente salía. Y por tanto, están aumentando las temperaturas de manera significativa, ¿no es cierto?, en los últimos años. Eso es el efecto invernadero, así que no es más que un concepto relativamente simple, diría yo. Ahora, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Esos son los gases más importantes como gases de efecto invernadero. El óxido nitroso, el CO2, el metano, el agua, el vapor de agua, ¿no es cierto?, y el hexafluoruro de azufre. Todos estos gases coexisten por distintas carnaciones con distintos orígenes y están en la atmósfera. Al aumentarse la concentración de estos distintos gases, se produce lo que es el efecto invernadero, y estos gases tienen distintas propiedades. No son todos iguales. No todas las moléculas producen el mismo efecto en la radiación. Y eso es lo que se llama el forcing, o el forcing radiativo, o forzamiento climático, que corresponde al balance energético de la atmósfera, es decir, a la diferencia entre la luz solar que entra y lo que es absorbido por la Tierra y lo que vuelve al espacio. ¿Ya? ¿Por qué digo esto y parece muy científico? Porque esto es un concepto fundamental. Esto es un concepto porque como vamos a ver enseguida, estos gases o estas moléculas causan distintos forcing, es decir, tienen distintas potencias en causar efecto invernadero, por así decirlo. En causar este mayor aumento de temperatura. No son todos iguales. No es igual el CO2, el agua, el metano y el óxido nitroso. Y por lo tanto, y eso tiene que ver un poco con lo que nos está pasando con la discusión que tenemos respecto a los rumiantes. Tengo que avanzar acá. Bueno, el metano, voy a centrarme en el metano, es un gas de efecto invernadero importante, el segundo en importancia. Esa es la molécula del metano. Como ustedes ven, tiene un carbono y 4 hidrógenos. Y perdonen que entre en ese detalle, pero van a ver ustedes que después puede ser importante tener esta imagen de la presencia del carbono en el metano. Es un poderoso gas en términos del forcing, de efecto invernadero. De alguna manera, si las concentraciones atmosféricas de metano y CO2, que es lo que emite nuestro auto, crecen en la misma cantidad, el metano es 26 veces más poderoso en generar este efecto de radiación. ¿Ya? Es decir, no es lo mismo para efecto de efecto invernadero una molécula de CO2 que una molécula de metano. Es 26, 28 veces más potente el metano. Ahora, no es el más potente. Todavía tenemos el óxido de nitrógeno, que respecto al CO2 es 265 veces más poderoso. Entonces, primer concepto, el metano es importante. El metano tiene un efecto sobre el calentamiento muy importante, 26 veces más fuerte que el CO2. Y no es el más potente. Vamos a ver enseguida
es cierto? Hay otro que es el hexafluoruro de azufre, y no voy a entrar a discutir demasiadas cosas, pero que es muy, muy potente. Un kilo de hexafluoruro de azufre equivale a 23.500 kilos de CO2. ¿Ya? Es decir, las emisiones de hexafluoruro de azufre que hay en la Tierra hoy día anualmente es equivalente a 100 millones de autos. ¿Ya? Eso es lo que significa el hexafluoruro de azufre. Y el 80% de estas emisiones proviene de la distribución de la energía eléctrica. Es decir, pero esto es un dato anecdótico para los efectos de esta charla. Lo que quiero decir es que hay muchos gases de efecto invernadero con distinta potencia, uno de los cuales, importante en relación al CO2, es nuestro querido metano. ¿Ya? Y nos vamos a concentrar en el metano. ¿De dónde viene el metano? El metano tiene fuentes naturales y fuentes, comillas, artificiales. En las fuentes naturales, la mayor parte de la emisión del metano natural surge de la descomposición microbiana del material orgánico en condiciones anaerobias. Son los humedales, de alguna manera, son grandes emisores de metano. ¿Ya? Por lo tanto, hay mucho metano que se desprende del bosque tropical húmedo, por ejemplo. ¿Ah? Y hasta aquí nadie ha dicho, oye, hay que secar el bosque tropical húmedo. No, nada. Pero gran parte del metano proviene desde ahí. Es decir, una parte importante, no gran parte, no, una parte importante. La otra fuente natural es la fermentación entérica de los rumiantes. Y ustedes habrán notado el detalle, no aparece una vaca, aparece nuestro querido huemul, ¿ya? Que emite metano por ser rumiante, y es una fuente de metano todo el tema de los rumiantes, como fuente natural. Fuentes antropogénicas, es decir, generadas por el hombre. Dos importantes, por señalar alguno. El metano del combustible fósil emitido a la atmósfera en el proceso de extracción de carbono o petróleo. ¿Ya? Se produce gran cantidad de metano de esos procesos. Y todo el sector de desecho, o las fuentes de basura, o los basurales, ¿eh? También generan gran cantidad de metano. Entonces tenemos fuentes naturales que han estado siempre en la naturaleza, como nuestro querido huemul, ¿no es cierto? Y están fuentes más antropogénicas, o nuestro querido huemul, o los humedales, o el bosque tropical húmedo, o probablemente Las Vegas, ¿no es cierto? Las Vegas, que pueden generar también metano en forma importante, y nuestras fuentes antropogénicas, que están señaladas aquí. Pero hay fuentes que yo he llamado, un poco dándole un poco la mano al tema, fuentes antropogénicas naturales. Es decir, para mí una fuente antropogénica natural es la agricultura. Son productos naturales, es el pasto, son las vacas, son las plantas, pero que son producidas en la agricultura. Son muy importantes. Dentro vamos a ver en detalle cuánto pesa la agricultura, pero son importantes, y nuestras vaquitas, y en general los rumiantes agrícolas, las ovejas y las vacas, voy a tratar de cada cierto tiempo nombrar a los ovinos para que no se nos sienta la Marcela Gómez. Entonces voy a incluirla en la exposición, y son fuentes naturales antropogénicas de metano. Ahí está el cultivo del arroz, si alguien no lo identificó, es arroz. El arroz, como ustedes se imaginan, si los humedales, ¿no es cierto?, son fuentes productoras de metano, el cultivo del arroz también es muy importante, aunque no ha estado en la discusión, pero eso es, como emisor de metano, es un cultivo importante. Como fuentes de metano, ojo, estamos hablando de metano, no estamos hablando de CO2, ¿eh? Fuentes de metano. La agricultura se lleva al 44%. Después está todo el tema de energía, los combustibles fósiles, el carbón, y los desechos se llevan un 20% de las emisiones de metano. Esto de las fuentes antropogénicas, ¿eh? No de las fuentes naturales. Y dentro de la agricultura, la fermentación entérica, que es lo que producen nuestras vaquitas, nosotros se llevan más o menos, aquí está mal el porcentaje por lo menos, se llevan como un 60-70%.
El cultivo del arroz se lleva otro tanto. El porcentaje está mal en este gráfico. Y el resto son ¿cómo se llama? Basuras o desperdicios, etc. Pero lo que quiero decir, la agricultura como fuente productora de metano es importante, ¿no es cierto? Y dentro de eso la fermentación entérica también lo es. Y nuestras vaquitas y los rumiantes también lo son. ¿Ya? Entonces, ¿con qué me quedo hasta aquí? El metano es importante, el metano tiene un gran efecto sobre la radiación, por lo tanto un efecto invernadero importante. Hay distintas fuentes de metano, entre las cuales están los rumiantes. Este es otro dato muy importante, que es relevante al momento de cualquier discusión. Los gases efecto invernaderos tienen una duración en la atmósfera. ¿Ya? Y si bien el metano, que dijimos en comparación con el dióxido de carbono, es muy potente, es un gas de efecto invernadero que dura poco en la atmósfera. Se desintegra fácilmente. Es decir, se estima que no dura más de 10 años, nunca en la atmósfera. El óxido nitroso dura 100 años, escuchen esta, el anhídrido carbónico dura más de 1000 años, puede durar hasta más de 1000 años. 1000 años. Quiero ponerle en contexto esta cosa de los 1000 años. La revolución industrial fue hace como, si alguien puede sacar la cuenta específica, pero debe haber sido hace 300, 400 años atrás. Y por lo tanto sacan la cuenta, y ahí viene la gran revolución industrial. La máquina o sea, a vapor, y después entran los combustibles fósiles, todo se genera a partir de la revolución industrial. Y les voy a dar la noticia que en nuestra atmósfera, hoy día, en nuestra atmósfera, el día de hoy, hay moléculas de CO2 que provienen del inicio de la revolución industrial. Es decir, CO2 generado en la época en Inglaterra, durante el inicio de la revolución industrial, todavía está dando vuelta en nuestra atmósfera. Por lo tanto, eso lo hace un gas de efecto invernadero de características acumulativas. Se ha ido acumulando, ¿no es cierto?, esta cantidad. ¿Por qué? Porque dura mucho tiempo, por el efecto acumulativo, porque dura en la atmósfera. Entonces, imagínense ustedes, todo lo que ha pasado desde la revolución industrial en términos de producción, de autos, de emisiones de combustibles fósiles, todo todavía puede estar acumulado aquí en la atmósfera. Sin embargo, el metano no. El metano, 10 años. 10 años no es nada. Cuando uno tiene mucha edad, 10 años no es nada, y uno mira para atrás y así 10 años, yo estaba en la Fundación Chile. No sé, es decir, era poco tiempo atrás. Es decir, lo que pasaba en Santiago, cuando yo estaba en Fundación Chile, esa molécula de metano ya no está en la atmósfera, en comparación con el dióxido de carbono, que todavía existen moléculas. Este es un dato trascendental, diría yo, para entender el problema. Y esto hace, ¿no es cierto?, que si comparamos el metano con el CO2, ¿no es cierto?, el CO2 tiende a acumularse. En un gráfico, si se ve en mi puntero, aquí lo que está diciendo este grafiquito muy simple, dice que si yo emito todos los días o una vez al año este cuadradito de CO2, lo que va pasando es que el CO2 se va concentrando, ¿no? Se va sumando, no se va. A diferencia del metano, ¿no es cierto?, donde ustedes producen esto, se concentra esto, y por tanto no hay una acumulación de metano en la atmósfera. Ahora, eso pasa cuando se emite CO2 o se emite metano. Pero vean ustedes de la otra manera, si yo le quito, es decir, logro producir menos emisiones, emitir menos, yo logro bajar la concentración de CO2 en la atmósfera, pero no en la misma proporción. Es decir, sigue habiendo un efecto acumulativo. En cambio, si yo logro bajar
la emisión de metano, inmediatamente tengo una respuesta a eso. Y esto es importante porque eso quiere decir que si yo, por ese motivo, me imagino, y logro bajar las emisiones de metano de la ganadería, por ejemplo, voy a tener una respuesta importante en cambio climático. ¿Ok? A diferencia de que si dejo de usar el auto, la respuesta no es tan inmediata porque como un gas de efecto acumulativo tiende a bajar menos. Lo veremos en la próxima lámina. Así, por ejemplo, si las concentraciones, también un gráfico simplificado, si las concentraciones en el tiempo, las emisiones de metano en el tiempo, aumentan en forma paralela el CO2 y el metano, la respuesta en el tiempo, a nivel de efecto de encalentamiento global, ¿no es cierto? El efecto del CO2 crece exponencialmente. Aunque las emisiones crecen a la misma tasa, el CO2 crece exponencialmente. En cambio, el metano sigue creciendo linealmente. ¿Ok? Ahora, si mantenemos parejas las emisiones, ¿por qué son importantes las emisiones? Porque toda esta cosa de las COP25, etcétera, etcétera, toda esta discusión mundial que hay en medio ambiente y sobre este tema, tiene que ver con cómo reducir las emisiones. Si yo mantengo las emisiones, no crezco las emisiones, y no crezco ni la de metano ni de CO2, el CO2 va a seguir creciendo porque tiene un efecto acumulativo. En cambio, el metano, ¿cierto?, se mantiene constante. Ahora, si yo logro disminuir las emisiones de CO2 y de metano, en ese caso, el crecimiento está como de moda. Vamos a aplanar la curva del CO2. Pero no vamos a dejar de crecer probablemente. ¿Ya? Uso el término aplanar la curva porque está de moda. Pero vamos a bajar el nivel de la pendiente de la curva de crecimiento. En cambio, al bajar, las emisiones de metano rápidamente bajan, ¿no es cierto? Tiene un efecto significativo a nivel del calentamiento global. ¿Ok? Bueno, no me voy a detener aquí, pero esto ha dado que cuando se compara el metano, cuando se compara el efecto de estos gases de efecto invernadero, se han tratado de adaptar las metodologías. ¿Eh? Han aparecido metodologías distintas. Están tratando de incorporar el efecto acumulativo, porque no es lo mismo emitir, ¿no es cierto?, 1 kilo de metano o 1 kilo de CO2, considerando tanto el efecto del forcing, tanto el efecto de la radiación, como el efecto duradero en el tiempo. Entonces, los científicos, los expertos en clima, han ajustado las metodologías para poder hacerlas comparables. ¿Eh? Y eso es lo que de alguna manera está reflejado ahí. Y lo más probable, que cuando la FAO, ¿no es cierto?, dijo lo que dijo, y que fue señalado por Jorge en su comienzo, ¿cierto?, lo más probable es que estas metodologías ni siquiera se están discutiendo todavía. Entonces, un elemento importante es este efecto acumulativo del CO2 en relación al metano. Otro tema metodológico, aquí no vean las cifras todavía, ya vamos a llegar a las cifras, es que también han generado mucha confusión esta cosa que apareció cuando uno estima las emisiones, lo que se llama el ciclo de vida, el ciclo de vida. El ciclo de vida es, por ejemplo, aquí abajo, no sé si ven el puntero, ¿no es cierto?, es que una cosa es medir las emisiones del ganado por sí solo, el ganado, adentro del potrero. Y otra cosa es medir las emisiones del sector productor de carne, porque ahí tenemos, fuera del potrero, tenemos el ganado, tenemos lo que producen los pastos, lo que producen los fertilizantes, ¿no es cierto?, lo que produce el transporte, lo que produce la industria láctea, la industria, los materiales. Y ese tema ha dado también, ha dado para malas entendidos o confusiones, porque alguna gente hace estimaciones de este tipo, donde está todo el sector y están contabilizadas todas las emisiones que están involucradas en el proceso, y otras personas hablan solamente de las emisiones por fermentación entérica. ¿Ok? Y eso también genera discusión. Entonces, solamente para volver atrás, el forcing, es decir, la potencia del metano, el efecto acumulativo,
¿Y cómo estás midiendo? Si estás midiendo solamente el efecto directo de la fermentación histérica, o entérica, no histérica, el efecto directo, o el efecto de toda la cadena con lo que involucra. Ahora, es un poco injusto, porque cuando se compara la ganadería en, todo en toda la cadena, incluye el transporte de la leche incluye. Por lo tanto, se le asigna a la ganadería parte de emisiones que tienen que ver con otras cosas. Pero en fin. Eso es a nivel conceptual. No voy a ir más allá, pero me parece que son conceptos fundamentales para poder entender adecuadamente el tema. Ahora voy a entrar al tema comunicacional, porque creo que ha sido el gran tema en este tema, perdón la redundancia. Y esto parte el 2006, con un estudio. Déjame hacer un poco de historia. Hasta ahí la FAO venía preocupándose de los pobres, de la seguridad alimentaria, de muchas cosas, de los campesinos, y se pone de moda el medio ambiente. Y se les ocurre escribir este libro y hacer este estudio, un estudio que costó caro, y un libro que se llamó, y lo pongo ahí porque creo que tenía su significancia, que se llamó La larga sombra del ganado. ¿Ya? En otro momento se tradujo como Las largas sombras de la ganadería. Y nos llevó a la ganadería, y si uno ¿qué es lo que decía este libro en sí? Muchas cosas, pero explicaba la metodología, etc. Pero ¿qué llegó a decir? Decir que nuestras vaquitas, ¿no es cierto?, producían un 18% de los gases de efecto invernadero, que nuestras vacas eran la principal fuente de gases de efecto invernadero en comparación con el transporte en el mundo, que solamente producía 13,5%. Y eso lo dijo la FAO, con lo que significa que lo diga la FAO. Eso generó un boom a nivel mundial. Todo el mundo, con la credibilidad que tiene la FAO, ¿no es cierto?, todo el mundo creyó que era así. Nadie cuestionó mucho más allá ese tema, y empezaron a estigmatizar, ¿no es cierto?, a la ganadería. Al comienzo fue esta discusión, y este es el momento que yo les decía, yo no podía creer que esto estuviera pasando, y me acuerdo haber participado durante esos años en alguna conferencia en la FAO aquí en Santiago, y mostraban la metodología, y algo estaba mal. Algo sonaba raro, por lo menos, a los que éramos del sector. Entre otras cosas, le cargaban la desertificación del Amazonas a la ganadería, o le cargaban, qué sé yo, para ir a alimentos nacionales, le cargaban a la ganadería los efectos de los incendios en la Patagonia chilena, etc. En fin. Eso, comunicacionalmente, fue un golpe muy grande y generó lo que ven ustedes en esta pantalla. Todos salieron a hablar del tema, era un gran tema, y con cierto liderazgo y personas comunicacionalmente importantes que la gente la escuchaba. Mira, la Jane Goodall, que es la persona, que no sé si muchos de ustedes la conocen, una gran mujer, primatóloga, se dedica a los primates, básicamente a los chimpancés. En Estados Unidos la sigue medio mundo, ¿eh? Y la Jane Goodall decía, dejen de comer carne porque esto nos va a llevar. Está Paul McCartney, ¿cierto?, dando una charla y puso un programa que se llamaba No coma carne los días lunes. DiCaprio, véanlo en Netflix, tiene una cosa que se llama Cowspiracy, ¿cierto?, donde dice, a mi juicio, cosas que no son correctas, en términos de que el 51% de los gases afecta. Bueno, hay Jeremy Rifkin, un gran asesor de gobierno en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa explota comunicacionalmente. Con antecedentes, sin antecedentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo le creyó a la FAO. Y nadie se atrevía a cuestionar, y por lo tanto dijeron, esta es una cosa importante, si lo dice la FAO, las Naciones Unidas dicen esto, de alguna manera. Y eso llega hasta el día de hoy.
este boom comunicacional se ha prolongado en el tiempo hasta el día de hoy. Les voy a mostrar algunas cosas. Uy, ¿qué hice? Ah, no. ¿Qué hice yo? No, esto nada que ver. Cambié de... Algo pasó aquí. Ahí está. Bueno, y un gran boom. Algunos años más tarde, esto es del 2010, a raíz de un científico, de una persona de California, que dijo, mira, esto no puede ser, esto está mal, la FAO ha cometido errores, ¿no es cierto? El año 2010, es decir, 4 años después, la FAO admite errores en el reporte, ¿cierto? Y los corrige en un segundo informe que saca el 2013. Pero esos primeros 4 años, son 4 años sin contraposición, ¿ya? Y lo que fue una mega noticia, como se lo mostré antes, en comparación a esta noticia, que es una noticia menor, ¿no es cierto?, que no tuvo toda la difusión, que admitieron el error, no frenó el tema comunicacional. Esto, miren la fecha, por favor, agosto 23 del año pasado, a raíz de los incendios en el Amazonas. Y aquí está el dato de DiCaprio, este que está aquí. ¿No es cierto? La ganadería, ¿no es cierto?, puede aportar aproximadamente un 51% de los gases de efecto invernadero. Y esto, yo no alcanzo a mirar acá abajo, pero estos son manifestaciones fuera de la Embajada del Brasil en el tema de cuando estaba quemando, o desde los incendios del año pasado del Amazonas. Y la noticia cargaba con los incendios, pero cargaba con la ganadería, que supuestamente, ¿no es cierto?, era el culpable de los incendios. Y porque ya la fuente, perdón, era eso. Otros titulares. Mira aquí arriba, cualquiera que consuma carne es corresponsable de la destrucción del Amazonas. Y esta era la noticia comunicacionalmente, por lo tanto, por lo menos, si uno se comía un asado, por lo menos iba a quedar con un cargo de conciencia que eso estaba provocando en otra parte del mundo, ¿no es cierto?, incendios del Amazonas, y nos íbamos a quedar sin este gran pulmón. Entonces sigue teniendo aquí una universidad inglesa, prohíbe el consumo de carne en sus casinos. Bueno, como digo, todavía está el tema comunicacional. Y si ustedes, yo no sé cuál fue el resultado de la encuesta inicial, pero estoy seguro que si ustedes hacen una encuesta a su familia, se van a encontrar que todavía todo el mundo piensa que las vacas tienen una responsabilidad muy importante en el cambio climático. Miren, este es el último informe, este IPCC. La IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático. Se hace un informe cada cierto tiempo que hace un balance de la situación de cambio climático en el mundo. Muy interesante. Una gran institución. Y tiene distintos capítulos, y un capítulo toca el tema de las dietas en general. Pero dice, mira, sí, hay diferencia entre el tipo de dieta que uno come con los efectos del cambio climático, obviamente, ¿no es cierto? Si uno come arroz con carne, probablemente es distinto que comer, no sé, lechuga con tomate. ¿Por qué? Porque cada cultivo, cada producto tiene una diferencia, ¿no es cierto?, en lo que significa a nivel de cambio climático. Esta interpretación la interpreta la CNN, Chile, dice, la ONU afirma que la reducción en el consumo de carne ayudaría contra la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso nunca dice la ONU, nunca dice la IPCC. La IPCC lo que dice es que los distintos tipos de dieta balanceada producen distintos efectos en el cambio climático. Esta es una deducción de la prensa y un tema comunicacional, ¿ya? Pero en fin. Dicho todo eso, tenemos dos momentos. El momento de los conceptos arriba, el momento de la comunicación. Pero veamos qué dicen las cifras ganaderas hoy día. ¿Qué dice el último panel intergubernamental del cambio climático?
No les voy a dar la lata, no les voy a leer lo que está ahí, yo buceé en el informe, pero para resumirle, dice que la ganadería aporta como emisiones a nivel mundial entre un 4 y 6% de las emisiones de cambio climático. La ganadería en general, livestock, no beef, livestock. Eso es que significa que, ahora, para ser justo, más o menos de ese livestock debe ser un 60-70% debido a la ganadería bovina. ¿Mm? Es importante la ganadería bovina. Pero pasamos desde el año 2006 al año del 2019, 13 años después, de un 18% al 4 o 6%. 5%, digamos, para tomar un promedio. Y este 5%, eso sí, está en términos de lo que son las vacas promedio, o sea, dentro del potrero, ¿eh? de la puerta para adentro, ese 5%. Otro distinto, y lo vamos a ver en la cifra, más o menos ronda el 14% si uno toma toda la cadena de livestock, ¿eh? Incluido las aves y cerdos, incluido toda la ganadería o producción animal y su industria. Bueno, ustedes ven que la cosa cambia, y sigue cambiando. Miren por favor la fecha. Este artículo, esta noticia es de febrero de 2020, es decir, hace 2 meses, 3 meses atrás. Y dice que las emisiones de metano de los combustibles fósiles han estado severamente subestimadas. Y esto lo publica la revista Nature, que es una gran revista científica. Nadie podría discutir que ese artículo tiene, si lo admitió Nature, quiere decir que tiene validez científica, y dice que las emisiones de metano de los combustibles fósiles, producto de la actividad humana, ¿no es cierto?, se han sobreestimado en un 25 a 40%, es decir, se han subestimado en un 25 a 40%. 25 a 40%. Y por lo tanto, a partir de hoy día, la discusión de hoy, de febrero, ¿no es cierto?, lo más probable es que todos estos cálculos siguen cambiando. Y si yo tenía un 5% del livestock o de la ganadería del año 2019, hoy día ya va a ser menos, porque hay subestimaciones en otros sectores. Ahora, esas son las cifras, que diría yo, las cifras más actuales. Si yo les recomendara con qué cifra quedarse, ¿no es cierto? Es decir, mira, en ganadería, livestock en general, es un 5%, de lo cual 60-70% de eso es explicado por los bovinos, si alguien quiere la cifra bovina, y en la cadena, toda la cadena de livestock, es decir, producción mataderos, de aves, de cerdos, de leche, etcétera, 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 eso ronda un 14%. Esa es la cifra hoy día. No creo que valga la pena discutir las cifras, porque además las cifras son variables, porque dependen de la estructura productiva. Si ustedes comparan la cifra de Nueva Zelanda con la cifra de Chile o con la cifra de Estados Unidos, lo que está pasando es distinto, porque las estructuras productivas son distintas, por lo tanto el nivel de emisiones es distinto. Pero estas son estimaciones, la IPCC, perdón, son estimaciones a nivel mundial. Otro capítulo. Dejo el tema de las cifras. Y voy al ciclo. Y esta es mi última parte. Y yo les muestro esta foto. Esta es una foto que saqué yo. Esto es en Victoria, Fundación Mondión, Paquita Normanda. Y la pregunta, que no voy a esperar la respuesta, porque es ¿qué ven ustedes ahí? Piensen un ratito. Uno puede decir, yo veo vacas, pastos, árboles, cielo. Sí, eso es lo que vemos. Si uno se mete, y esto es un ejercicio que voy a hacer, si uno se mete químicamente en esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos celulosa, ¿no es cierto? Vemos CO2, que está en el aire. Vemos esto es un aminoácido, es decir, vemos proteínas. Vemos metano. Vemos ADN. Vemos urea. Vemos urea y vemos glucosa.
¿Ok? Es decir, si ustedes se miran, y fíjense por favor, y voy a pasar a esa diapositiva, son las mismas moléculas que le acabo de decir. Todas esas moléculas tienen carbono. Carbono. Carbono como principal. Es el carbono, es parte de la vida. Es parte de la naturaleza. Siempre ha sido así. Y por lo tanto, y todos estos carbonos son relacionados. El carbono del CO2, sin el CO2 no existiría la vida. Por lo tanto, es necesario el CO2. ¿Cierto? Y a partir de del CO2 y la fotosíntesis, maravillosa fotosíntesis, ¿no es cierto?, se empiezan a producir azúcares, se empiezan a producir los animales, no sé, aminoácidos, proteínas, los árboles producen celulosa a partir del CO2 y también metano. ¿Ok? Y esto en general es lo que llamamos el ciclo del carbono. Y nos damos cuenta que la ganadería o los rumiantes, el carbono tiene un ciclo donde participan los rumiantes, el pasto, la pradera, ¿no es cierto?, la atmósfera, el suelo, muy importante, los microbios del suelo, los microbios del rumen, todos hacen un ciclo del carbono. No lo voy a detallar porque no tengo tiempo para detallarlo. Y este ciclo del carbono circula. La pregunta que yo hago aquí es decir, señores, ¿de dónde saca la vaca el carbono que está en la molécula de metano? ¿De dónde saca la vaca el carbono que está en la molécula de metano? No lo saca sino, y 100% del carbono que capturó las plantas por la fotosíntesis y que se transformó en glucosa o en celulosa del pasto y que la vaca se comió. Por lo tanto, toda la emisión de carbono, estoy hablando en forma de metano, que produce la vaca, es resultado de captura de carbono. De captura de carbono. Y así funciona la naturaleza. Así funciona la naturaleza. Es decir, aquí no hay, mire que las vaquitas, y esto muy diferente a lo que está al lado, ¿no es cierto? Este que aquí, que es donde no hay un ciclo. Yo me fui, profundicé, hice un hoyo en la corteza terrestre, me fui a donde había un combustible fósil, petróleo, lo saqué y lo quemé, perdón. Algo hice ahí. Eso no tiene nada que ver con esto. Este carbono, este CO2 que está en la atmósfera, que entre paréntesis el metano se convierte en CO2, ¿eh? CO2 que vuelve al ciclo, ¿no es cierto?, que es capturado porque se requiere la fotosíntesis. Este CO2 no viene de este ciclo natural. Por lo tanto, no viene de la naturaleza, no viene de la captura. Nunca captura este otro ciclo. Este no es un ciclo, es una dirección unidireccional. Entonces, para que tengan claro, todo el metano que produce un animal, cualquiera sea, estoy hablando del animal, no estoy hablando de la industria, ¿no es cierto?, proviene de captura de carbono. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, esta cosa del balance, bueno, pero si todo viene de lo natural, todo viene de la fotosíntesis, todo. Y les voy a decir algo más, y creo que está más adelante. Ustedes emiten CO2. Hagan así, respiren, como dice el yoga, profundamente y expiren. Y lo más probable es que en su expiración produzcan CO2. Y no le están contabilizando esas fuentes de CO2, de su respiración. La respiración humana no está dentro de la contabilidad del IPCC. ¿Por qué? Porque se considera natural. Entonces, creo que esto es fundamental. Es decir, más allá si las cifras son el 18% o el 5%, yo creo que son el 5%, ¿no es cierto? Esto es mucho más fundamental para entender nuestra ganadería, para entender lo que está pasando y para defenderla. Señores, hay que defenderla, porque no hay de otra, porque esto es lo que dice la ciencia. Yo me pongo medio apasionado, voy a bajarle la pasión porque si no termino diciendo tonteras.
Muy importante el ciclo de carbono. Déjenme darle algunos datos. El 84% del metano se elimina o se descompone en la atmósfera inferior, en la troposfera, y resulta de una reacción con radical hidroxilo, no más detalles. Lo que quiero decir es que el metano emitido por la vaca no se mantiene como metano y rápidamente se transforma en CO2. Y en el caso del metano agrícola, es decir, el metano de la vaquita, o del arroz, ¿no es cierto?, el CO2 resultante está reemplazando esencialmente el que se fijó como biomasa a través de la fotosíntesis. Es un ciclo natural. La vaca emite metano, ¿no es cierto? Ese metano se transforma en CO2 y ese CO2 es fundamental y se toma en la fotosíntesis y se transforma, y ese carbono se transforma en glucosa que alimenta a los microbios del suelo, en celulosa, ese carbono que les mostré en las fórmulas que yo les mostré antes. ¿Ok? Luego, no necesita considerarse como una fuente adicional de CO2, por la misma razón que no consideramos que el CO2 de la respiración, de la exhalación nuestra, o la exhalación del ganado, del ser humano, como una emisión adicional de gases de efecto invernadero. Explíqueme por qué la respiración de las personas no se cuenta como emisión de CO2. ¿Por qué es natural? Bueno, esto también. Otro dato. Es importante destacar que esto significa que el metano de la agricultura es diferente del metano de combustibles fósiles. Hoy día la investigación está ahí. Los expertos de las distintas partes del mundo están tratando de investigar por distintas metodologías si hay diferencia entre el metano, en los isótopos, no sé. Están en una cosa que no logro entender bien, pero esta es investigación actual. Están diciendo para no poner todo en el mismo saco. Ahora, dicho todo lo que he dicho, con la pasión que lo he dicho, hay la última frase. No obstante lo anterior, las acciones para reducir la emisión antropogénica del metano presentan una oportunidad importante para alcanzar nuestro objetivo de mitigación climática. Es decir, más allá, si esto es parte de un ciclo natural, más allá que esta situación ha estado siempre, más allá si el carbono que está contenido en el metano proviene todo de captura de carbono, más allá de todo eso, sí la ganadería y sí la agricultura puede hacer un favor, puede hacer un aporte al mundo en tal que reducción de emisiones, ¿no es cierto? O en tal que capturar más carbono. Y por lo tanto tenemos un rol que cumplir en el tema. No solamente una defensa para que todo siga igual. Y aquí hay un desafío para la producción. Y esto ha cambiado en los últimos años, y eso se ha reconocido. Es decir, una vaca hoy día no produce lo mismo que producía hace 15 a 20 años atrás, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la misma cantidad de emisiones de metano hoy día responden en cantidad de productos distintos. Es decir, por kilo de carne, hoy día hay menos emisiones que antes. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, y esto es sumamente intuitivo, es que si vamos a darle pastillita a las vacas para que emitan menos y vamos a entrar... No, yo creo que ese no es el camino. Mi impresión es que no. Puede ser que otra línea de investigación vaya por ese lado. Yo pienso más bien que tenemos que trabajar el sistema en general, el sistema del suelo. Y con esto sí que termino. Antes de terminar, y tomo una frase de un profesor que escuché en alguna charla norteamericana en internet. Esto que están aquí ustedes viendo, no sé si se alcanzan a dar cuenta lo que es. Para los que no se han dado cuenta, esto es un feedlot. Esto es un feedlot. Esto es un feedlot que está en Durango, México. No voy a decir la empresa, pero la podría decir. Donde ustedes ven acá arriba hay un matadero, hay todo un frío, etc. Es una gran industria de producción de carne, ¿no es cierto? Aquí en este feedlot en Durango hay 300.000 animales en engorda. Impresionante. Ahora, yo no cuestiono el feedlot como per se. Lo que quiero decir que esto no es lo mismo que la vaca pastando en el potrero. ¿Ah? ¿Por qué? Y fundamentalmente porque el nivel de energía que tengo que meterle a este sistema en combustibles fósiles, piensen ustedes solamente en el camión o en los camiones que tienen que andar durante todo el día alimentando en cada uno de estos caminitos, llenando los comederos de comida, o dándole agua, o haciendo lo que sea. Es decir, el nivel de energía
a través de combustibles fósiles que incorpora esta producción animal es muy distinta a la producción, a la casita en la pradera, por así decirlo. Entonces, hay vacas y vacas en términos de efecto invernadero, ¿cierto? Esta situación no es la misma que la vaquita de la Fundación Mondión, la normanda que les mostré anteriormente. Entonces, el gringo, y por eso lo mantuvo en inglés, porque creo que una buena frase is the how, not the cow. ¿Ah? Es el cómo, no la vaca. Como me parece un dato importante. 2 palabras, y prometo, Marcela Gómez, 2 palabras sobre el suelo y el carbono, que me parece relevante hoy día para lo que, dónde está la discusión. ¿Ah? Primero, y por ponerles un gráfico, ¿no es cierto? El suelo contiene más carbono que las plantas y el aire. El suelo contiene más carbono que las plantas y el aire. Lo que más contiene carbono son los océanos, que están aquí representados en esta redondela, esta parte de esta circunferencia grande que está aquí. Después vienen las plantas, después viene la atmósfera, y después está el, perdón, hoy me estoy adelantando, y después está el suelo, ¿cierto? Estos son gigatoneladas de carbono, son mucha cantidad. Y dentro de los suelos, las praderas tienen un rol importante. Este es el carbono. ¿Dónde está el carbono? ¿Dónde son los sumideros de carbono que tiene la Tierra? Los océanos, lejos a lo mayor, hay más carbono, mucho más carbono en el suelo que en las plantas y bosques. Y por lo tanto tenemos que pensar, eso es un tema que es un tema relevante. No voy a entrar en ese tema porque algo se tocó en una sesión pasada de agricultura regenerativa. Creo que aquí hay un mundo que investigar, un mundo que desarrollar, no solamente en términos de cómo hacer agricultura, etcétera, 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 sino que también en términos de qué son la captura de carbono. Pero es bien impresionante. Casi 2/3 del carbono que está en la Tierra está en el suelo. Y esta foto tiene intención, ¿no es cierto? Aquí hay un suelo que fue pastoreado, y que fue pastoreado regenerativamente, en comparación con el suelo del potrero del lago. ¿Cierto? Ese que está ahí. La diferencia de materia orgánica de estos 2 suelos es enorme. Y eso tiene que ver con la forma de pastoreo, tiene que ver con muchas cosas, cómo se hizo la ganadería. Pero fundamentalmente que tiene que ver con la presencia de las vacas en ese suelo. La presencia de los rumiantes en ese suelo, que con su orina y con su bosta alimentan los microbios del suelo, ¿no es cierto? Y se produce materia orgánica, y ahí hay todo un ciclo digno de otra charla. ¿Ah? Y que en algún momento podemos entrar y donde los zoólogos probablemente tengan mayor claridad. Entonces, lo que les quiero decir es que todo este tema del carbono, más allá de la cifra, más allá del ciclo natural, ¿no es cierto?, sí podemos hacer un aporte. La ganadería tiene un rol que cumplir en esto. Y tiene que ver con esto, en poder capturar, bajar más carbono al suelo. Y aquí un ejercicio que es un ejercicio teórico, y con eso termino, simplemente para darle algunos datos. Por eso puse, esto tiene una visión de futuro, esto como el potencial. Probablemente teórico nunca exista, pero para que tengan una idea en general. Por eso puse un paisaje medio futurista. Dice, según el informe de 2014 de la IPCC, de este gran organismo internacional, la actividad humana emite 8,9 gigatones de carbono anualmente. Da lo mismo el número. El suelo y las plantas, de ese 8,9, absorbe 2,6 al año. Los océanos absorben 2,3. Lo que no absorben las plantas y el suelo, y los océanos, es lo que queda en el aire. 4 gigatons de carbono en el aire. ¿Ok? Esto es lo que emitió la actividad humana, esto es lo que logró asumir el suelo y las plantas, absorber los océanos, y esto es lo que sobró, que esas 4 gigatones en el año, que este es el informe del 2014. Por otro lado, existen 3,5 millones de hectáreas de pradera en el mundo. Si se lograra capturar 1 tonelada de carbono por hectárea adicional al año, 1 tonelada, 1000 kilos de carbono adicional por hectárea, para hacer un ejercicio, capturaríamos 3,5
gigatoneladas de carbono. Simplemente para mostrarle las dos cifras. Lo que está en la atmósfera son 4 gigatones. Si nosotros logramos capturar una tonelada de carbono por hectárea al año, asumiríamos casi el total, 70-80% del carbono que está en la atmósfera. Yo sé que esto es un ejercicio teórico, porque esos 3,5 millones de hectáreas son, pero no importa, no importa. Lo que les quiero decir es que para allá vamos. Y Marcela, con esto termino. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que solamente quiero hacer un comentario que tiene que ver con lo importante que ha sido tu presentación en el marco del trabajo que estamos haciendo en este ciclo conversatorio. Porque básicamente lo que hemos tratado de enfocar más fuerte en estos conversatorios ha sido el tema de agricultura regenerativa, de cómo hacer suelo. ¿Ya? Tuvimos primero la charla de Carlos Ovalle, luego la semana pasada estuvimos con Rafael Larraín, en que estuvimos hablando de ganadería regenerativa. El próximo miércoles vamos a tener justamente las experiencias que hay en agricultura y ganadería regenerativa. Y lo que tú has dicho tiene que ver justamente con eso, o sea, me pareció súper interesante estas cifras que tienen que ver con que si tuviéramos más pasto, más hectáreas, ¿no es cierto?, de pasto capturando carbono, ¿cómo lograríamos, ¿no es cierto?, justamente secuestrar todo ese carbono que no se logra secuestrar? Y por lo tanto me parece muy interesante que esta charla justamente la hayamos incorporado dentro de esta temática tan fuerte que es justamente la importancia que tiene que entendamos esto como un sistema y la importancia que tiene el suelo y las praderas, ¿no es cierto?, por la captura de carbono a través de la fotosíntesis. Así que te agradezco mucho porque la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y la idea ahora es que, bueno, abramos el chat, abramos la conversación para que las personas que quieran hacer alguna pregunta la hagan y si pueden escribirla en el chat, ¿no es cierto?, y las leemos. O también si hay alguien que quiera hacer una pregunta en voz alta, puede, ¿cómo se llama?, prender su micrófono y hacerla, ¿ya? Así que lo dejo abierto para esto. Y si no, vamos a leer las preguntas del chat. Tengo que bajar acá. A ver. Voy a leer por acá lo primero que me llegó, que tiene que ver con... ¿Tú ves las preguntas, Alberto? Sí. Ya. Estoy viendo la encuesta. Ah, estás viendo la encuesta. Bueno, la encuesta la mayoría fueron no, excepto unos pocos sí, ¿ya? Que probablemente ahora son no. Ahora, por aquí nos preguntan, bueno, Andro Simunovich preguntaba el porcentaje del tráfico respecto al total de las emisiones, parece, por el gráfico, ¿ya? Gustavo planteaba, se dice que el 50% del metano es producido por los rumiantes. ¿Será así? Bueno, ya Alberto aclaró esos puntos. Leopoldo dice, consulto a Alberto, ¿cómo se puede disminuir la emisión si cada vez tenemos más demanda de alimentos, por lo tanto mayor necesidad de agricultura y ganadería a nivel mundial? No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, yo creo que hay un rol en términos de productividad. Hay un desafío tecnológico en términos de productividad. Es decir, yo creo que el esfuerzo está a nivel de productividad y cómo producimos esa demanda. Es decir, es distinto producirlo en base a pradera que producirlo en un fieldo en términos de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Pero yo creo que sí, ese es el gran desafío. Y yo creo que lo vamos a enfrentar como sociedad. Yo creo que es un mega desafío porque la demanda se va a multiplicar varias veces, la demanda. Y la demanda por carne, aunque la gente crea que está disminuyendo, no está disminuyendo, está aumentando. Por lo tanto, sigue habiendo una gran demanda de ese producto. Yo creo que es un desafío.
Oye, aquí Helga pregunta o plantea si son igualmente capturables el carbono del metano producido por los animales y el carbono producido por la industria dependiente de energías fósiles. No, hoy día se ve que no son distintas. Hay gente que habla que son distintos. Primero, uno se produce localmente, se descompone en esta atmósfera baja, el otro tiende a subir, son distintos. Creo que la investigación hoy día está un poco en eso, en tratar de probar que ese CO2 tiene características diferentes, pero no importa. Es decir, al final da lo mismo si el CO2 es igual o no es igual. La gran diferencia es que uno es producido naturalmente y es producido a partir de captura de carbono, y el otro es producido a partir de quemar combustibles fósiles. ¿Okay? Ok. ¿Hay alguna pregunta alguien que quiera hacer alguna pregunta en voz alta? Una consulta. Osvaldo. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué tanto nos afecta la captura de carbono en relación a la sequía que nos está afectando acá en el secano costero? ¿O cómo se ve ese ciclo, digamos? Sí, hay otro ciclo importante que es el ciclo del agua, pero quizás la Marcela puede responder mejor que yo, o los suelólogos. El tema del agua es importante, y el tema de la materia orgánica y los suelos vivos también tiene que ver con la retención de agua, y suelos más productivos, más productivos en el uso del agua. Por lo tanto, yo diría que tienen relación. Ahora, si es climáticamente, lo más probable es que también hay una relación, pero no tenga relación con la emisión de las vacas, sino que tenga que ver con la emisión total de CO2. Es decir, hoy día estamos viendo con cada vez más frecuencia situaciones de sequía, y eso tiene que ver con el cambio climático en general. Entonces yo diría esas dos relaciones, por el lado de la captura y el suelos vivos, suelos con mayor materia orgánica, son suelos retenedores de agua, y por tanto responden mejor a la sequía, en comparación con, y el otro tema, el tema del cambio climático como tal, ¿no? Y el CO2. Claro, yo creo que un poco también complementando lo que plantea Alberto, yo creo que el gran problema que estamos teniendo ahora son estos suelos desnudos, porque efectivamente o sea, básicamente por la sequía lo que estamos viendo es que realmente los agricultores se comieron todo lo que podían comerse, entonces realmente la situación en el secano es muy compleja desde el punto de vista de los suelos desnudos, y efectivamente no hay forraje, por lo tanto no hay captura de carbono. Entonces, al final de cuentas, el ciclo se perpetúa, y no podemos decir que los rumiantes son responsables de eso, en el fondo. Aquí alguien plantea, Helga también, hace algún tiempo se hablaba de utilizar el metano como fuente de combustible para producir calor. Hoy es factible, y si lo es, ¿por qué no ha proliferado? Yo creo, es decir, no sé, no es mi tema, pero en general yo creo que el tema es capturar, ¿de dónde sacamos el metano? ¿Cómo capturamos el metano? Es decir, yo creo que sí, efectivamente, es un combustible el metano. Si no pudiera meter el metano en una botella. Claro, podemos meterlo en grandes recipientes, vamos a tener como lo que se hace con las grandes lecherías y los biodigestores, no sé, o la industria que genera gas a partir de los excrementos de los animales. Pero en general es un tema, yo creo, y se puede usar como combustible, pero creo que nos lleva a pensar en un desarrollo industrial diferente. Probablemente es más fácil en aquellas industrias que tienen hacinamiento de animales, donde yo pueda creer bueno. Sí. Oye, Alberto, gracias, te dice Helga. Sabes que justamente una de las cosas que tú planteaste fue el tema comunicacional. El tema de los famosos influencers, ¿no? Que es una cosa tan de moda actualmente, ¿ya?
Y eso preocupa, porque la verdad es que, claro, nosotros, todos los que probablemente estemos en este minuto, en este foro, tenemos que transformarnos un poco en educadores con respecto a esto. Pero es complejo porque probablemente a los influencers los siguen miles y millones de personas, y la información que se está entregando es una información que, claro, es errónea, no es científica, pero que lamentablemente es la que es más masiva al final de cuentas. Y eso es preocupante, es súper preocupante. Más bien hago esa reflexión porque una de las cosas que nosotros creo tenemos que hacer es justamente hacer más de estos foros, más de estas conversaciones, que multipliquemos la información, de modo de la medida en que podamos educar y cambiar esa percepción que existe actualmente en los rumiantes. Por eso era tan importante también esta conversación. Mira, absolutamente de acuerdo, Marcela. Yo creo que es una batalla media perdida. Yo no creo que hay que salir a la televisión y hacer un contrapeso a lo que se está diciendo. Porque esa batalla yo creo que se pierde. Porque hay intereses de por medio. Y yo creo que, pero a mí ¿qué es lo que me interesa? Es que nuestro sector, y hablo de nuestros técnicos, nuestros productores, nuestros estudiantes, ¿cierto?, tengan la mirada objetiva. Es decir, que el estudiante de veterinaria, cuando su abuelita le pregunte, oiga, ¿es cierto que las vacas...? El tipo tenga una respuesta basada en el estudio profesional y no basada en YouTube. Es decir, YouTube da para todo, por así decirlo. Cuando el profesional que trabaja en clínica menor incluso, ¿ah?, el veterinario que está en clínica menor y que atiende perros, y cuando le dicen, oiga, usted que es veterinario, ¿qué opina de esto? También está informado. Cuando el agricultor no sienta vergüenza porque le dicen, oiga, usted produce... No, diga, no, yo tengo una respuesta. Y creo que ese es el campo donde hay que informar y hay que formar. ¿Ah? Y ahí hay un rol de las universidades, hay un rol de todo, y creo que Visnova lo hace bien en ese sentido. Pero yo no daría la batalla con el mundo vegano, por ejemplo, y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque es un mundo distinto, un mundo que no vamos a cambiarlo por esto. Alberto, bueno, vamos a ir a una de las últimas preguntas. Dice acá Carla Velázquez, el tema de los biodigestores, dice, espérate, que se entró otro chat y se me fue la Carla para arriba. Un segundito. Dice, chuta, se me perdió la Carla. Uf, perdón. Está Víctor, que quiere Dylan, al tema de los biodigestores, ¿usted cree que solucionaría en parte el problema que estamos hablando en Chile? ¿Cree usted que es factible su implementación con medianos agricultores? Mira, si tú me decías mi opinión, y aquí me puedo equivocar, yo no apostaría a ese tema. Es decir, si se puede hacer bien en grandes lecherías, tabuladas, etc. Yo creo que en ese sistema productivo puede funcionar. Si tú me preguntas, ¿por dónde creo que va la salida? Yo creo que va por la pradera, por producir leche o carne en base a pradera, hacerlo bien, ¿no es cierto? Y no considerar que el suelo es un sustrato donde está la planta. El suelo tiene que ser considerado, como lo han dicho todos, un organismo vivo. Y mientras no viva, ¿no es cierto?, el sistema funciona mal. Entonces, pero lo dije en una sesión pasada con Rafael. Yo soy veterinario y con suerte me enseñaron algo de pradera, mucho menos de suelo. Y este es el sistema de producción animal, un sistema que funciona, el sustrato suelo, la vida que hay en el suelo, los microbios que hay en el suelo, los microbios que hay en el rumen, la vaca, las praderas, los insectos, el aire. Y ese es el sistema de producción animal. Ese debe ser el sistema que uno estudia. Ese es el sistema. No hay de otra, como dicen los mexicanos. Entonces yo creo que podría insistir en eso, más que en soluciones tecnológicas que podrán adaptarse para algunos sistemas de producción y otros no. Ok, bueno.
Básicamente tiene que ver también un poco con algunas preguntas que se dan aquí, ¿no es cierto? Por aquí se plantea el tema del balance entre la emisión de metano y la captura de CO2. En algún momento hemos hablado, incluso se comentaba que en praderas del sur, ¿no es cierto?, que son más abundantes, incluso en algunos sistemas productivos pastoriles se puede netear, ¿no es cierto?, lo que se emite con lo que se captura al final de cuentas. Entonces, me parece como interesante, digamos, desde esa perspectiva, que tener como ese concepto del suelo vivo, y que el suelo es el que necesitamos, digamos, proteger, ¿ya? Y por último, a ver, yo creo que ahí estaríamos con, no sé si se me queda alguna pregunta en el tintero. Yo tengo una pregunta, Marcela. Eso, Víctor, por favor. Alberto, Sí. es súper interesante el tema del tiempo que demora el CO2 en la atmósfera y el tiempo que demora el metano, ¿no es cierto?, en poder, voy a decir una barbaridad, metabolizarse, ¿no es cierto?, absorberse. Tú mostraste un gráfico donde el efecto que tiene actuar sobre el metano tendría una respuesta importante sobre los gases invernaderos, Sí. a diferencia de el actuar, o digamos, lo lento que sería el actuar sobre el CO2. Sí. Esa reflexión, que si bien es cierto, salva, digamos, ¿no es cierto?, en gran manera el tema de los rumiantes, de los gases que emiten los rumiantes, pero genera además una respuesta o un argumento para poder actuar en contra de esos mismos rumiantes. Porque si acaso el efecto del metano tendría realmente un efecto inmediato o muy, muy fuerte, digamos, ¿no es cierto?, en el corto plazo sobre los gases invernaderos, chuta, digamos, ¿no es cierto?, bueno, el otro, estamos hablando de miles de años, pero yo necesito una respuesta ahora, ¿sí? Y por lo tanto, actuar sobre, digamos, quienes emiten metano sería, digamos, una respuesta mucho más simple, más abordable para los tiempos que son los que nosotros vamos a vivir, ¿sí? Lo cual me parece, digamos, que generaría un argumento contraproducente, digamos, finalmente, contra lo que estamos tratando de buscar. Mira, dos cosas. Uno, esa es la realidad primero, no es un argumento, es la realidad, es lo que se observa. Ahora, si eso alguna gente lo utiliza como argumento para decir, la verdad que con eso vamos a bajar, sí, es posible. Pucha, señora Mónica, no voy a poder ir hoy día, estoy complicadísimo. ¿Podrías Estoy contar? ahora en Disculpa, el ¿tienes? laboratorio alemán, que estoy viendo ayudándole a un amigo que Carlos, está tienes el con micrófono problemas de abierto. diabetes, que me fregó toda la salida de la tarde. No Pucha, pude ir a ver ya. a nadie hoy día por ese tema. Bueno, Así que yo Voy a creo que vamos a esperar tener que que ir mañana termine ya. la Discúlpeme. Ya, disculpen. Carlos, ¿podrías cortar tu teléfono? lo puedo usar como ¿Tu argumento, pero micrófono? ese mismo argumento se puede usar y decir, oiga, sí, si los bosques tropicales húmedos producen metano, eliminemos el bosque tropical húmedo y quedémonos con es decir, la tendencia no va para allá. Es decir, yo creo que el tema está en decir, mira, nosotros podemos, si la agricultura puede, si la ganadería en este caso, puede hacer un esfuerzo por satisfacer esa demanda que alguien planteaba en este sistema natural, pero no me parece a mí, es decir, si la naturaleza produce metano, no eliminamos la naturaleza para poder tomar un avión, digamos, si el principio es otro. Es decir, esto es parte del ciclo natural, es parte de lo que ha existido siempre en la Tierra. Te lo pongo así, nuestra respiración produce CO2, dejemos de respirar y también vamos a aumentar el cambio climático. De hecho, mira lo que está pasando a raíz de la pandemia. Entonces, no, yo creo que hay una solución. Ahora, yo creo que hay un comentario en relación al suelo. Yo, de nuevo, miro, tampoco exclusivamente el suelo. Es todo el sistema. El suelo es parte de un sistema mucho más grande. No nos concentremos, es decir, esto no es concentrarnos en ciertas partes del sistema, es encontrar el sistema como un todo.
Y un último comentario, no me lo han preguntado, pero lo voy a hacer porque no se lo acabé, es el tema de las praderas, es el carbono retenido en el suelo versus el carbono retenido en los bosques. El bosque retiene también carbono. Ahora, ¿qué es lo que se discute respecto al bosque? Que lo retenido en el suelo es más resiliente. El bosque tiene más riesgos. El bosque se puede quemar. Y por lo tanto, es más complejo. No digo que es decir, un aporte, pero lo fundamental aquí es meterlo en los suelos porque eso se va a mantener en el tiempo durante mucho, mucho tiempo. Disculpen. Sí, yo creo, perdón Alberto, solo para terminar, digamos, el planteamiento, yo creo que así como puede ser usado el argumento en contra, uno puede apuntar bien a que las mejores técnicas que podamos usar los profesionales dedicados en esta área, podemos mejorar las condiciones en las cuales se produce y cambiar un poco lo que tú decías, el cómo se hace, más que, digamos, ¿no es cierto?, el efecto de la vaca. Y eso sí, digamos, podría equiparar las dos cosas. Así es. Gracias, Víctor. Bueno, creo que ya estamos terminando. Quiero agradecerte, Alberto, tu excelente exposición. Bueno, tú puedes ver en el chat que las personas te dan las gracias, una excelente charla, ¿no es cierto?, tu buena exposición, tu buena disposición. Así es que agradecerte de todas maneras y la verdad es que creo que ha sido súper interesante para todos, digamos, aclarar algunos conceptos y en el fondo ver que estamos frente a un tremendo desafío. Como bien lo dice Alberto, estamos frente a un sistema que tenemos, que el suelo es parte de él, ¿no es cierto?, y que por lo tanto tenemos harto que hacer ahí. Y yo lo que quiero ahora es invitarlos la próxima semana, el próximo miércoles, a nuestra última charla de este ciclo de conversatorios, que sería la cuarta y última, en que ya vamos a hablar de las experiencias en terreno que tenemos de agricultura regenerativa, en la red de predios de aprendizaje que tenemos con OISNOVA, en que hemos hecho algunas técnicas, hemos aplicado ya técnicas de agricultura regenerativa, como el arado Yeomans, las técnicas Keyline, como algunos otros elementos que queremos mostrarles los resultados que se están teniendo y en el fondo invitarlos a unirse a este tema que es tremendamente interesante y que la verdad es que estamos, digamos, todos convocados a desde ahora en adelante poder en el fondo tratar de recuperar nuestros suelos, recuperar nuestros sistemas productivos. Y además los quiero dejar invitados para el viernes a las 3 de la tarde, porque también estamos en nuestro segundo ciclo de conversatorios que es de sanidad animal en pandemia, y tenemos también el viernes a las 3 de la tarde un interesante invitado que es el doctor Francisco Usal, de la Universidad de California en Davis, que nos va a hablar de enfermedades clostridiales. Él es un alto especialista a nivel mundial en enfermedades clostridiales y vamos a contar con una charla muy interesante el viernes a las 3 de la tarde, también por esta plataforma Zoom. Entonces, para los que nos envíen sus correos, nosotros les vamos a enviar el link para poder conectarse. Quiero agradecerle a nuestro decano, al doctor Jorge Crossley, que todavía se mantiene con nosotros, por haber participado en este conversatorio. Siempre Jorge es un tremendo apoyo para el trabajo que hace OISNOVA. Estoy súper agradecida y espero que nos pueda seguir acompañando en otros conversatorios, porque nuestro concepto aquí es ayudar a educar. Estoy muy contenta porque hay muchos alumnos conectados, que para nosotros es muy importante porque somos también un centro educacional, y a todos los colegas y que están conectados les agradezco este rato que han compartido con nosotros. Entonces, muchas gracias y espero volver a vernos el viernes para los de salud y el próximo miércoles para los de suelos, regeneración y pequeños rumiantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela, y gracias, Alberto. Gracias. Interesante presentación. Habrá que seguir en esta línea. Felicitaciones. Gracias, Jorge. Muchas gracias.